Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Bueno entonces, dije lentamente, manteniendo la voz firme, si tomamos en cuenta la muerte de mi padre, y el dolor que he vivido en estos últimos 5 años. Ni siquiera que Ivy Lynn renuncie a toda su vida sería suficiente para reparar todo el daño. Los ojos de Fern se abrieron con furia. Y entonces, su mano se alzó de golpe. Una ola de jadeos recorrió la sala del tribunal. El lugar se iluminó nuevamente con los destellos de las cámaras, salvajes e imparables. Era una escena que nadie podía creer. Fern Heu, el poderoso director ejecutivo, a punto de golpear a su propia esposa, allí mismo en el tribunal. Su mano cortó el aire como un látigo. Pero nunca llegó a tocarme. Antes de que pudiera alcanzarme, mi abogado se interpuso frente a mí, sereno y frío. Señor Heu, dijo con voz afilada como el hielo, un movimiento o amenaza más como esa, y solicitaremos una orden de alejamiento junto con más cargos. Los alguaciles entraron apresuradamente y lo apartaron. No se fue en silencio. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido 1 kilómetro, y sus ojos ardían de furia. Me miraba como un animal salvaje, furioso, pero acorralado. No creo que Fern jamás imaginara que su esposa dócil y obediente algún día se levantaría en su contra así. Que usaría la ley como un arma. Y la apuntaría directamente a la mujer que él más valoraba. Apretó los dientes, y cada palabra que dijo sonó como una amenaza bañada en sangre. Te vas a arrepentir de esto, Levisan. Te lo juro. Van. El juez golpeó con fuerza el mazo. Orden. Gritó. Luego miró al otro lado. Defensa, ¿desean responder al arrebato del señor Heu? El abogado de Ivy Lynn, un hombre elegante de unos 50 años, se levantó rápidamente con una sonrisa forzada en el rostro. Su señoría, dijo de inmediato, mi clienta, la señorita Ivy Lynn, no se encuentra en un estado emocional estable. Está recibiendo atención médica, y el señor Heu actuó movido por una profunda preocupación por su bienestar. Sus acciones, aunque inapropiadas, nacen desde ese lugar de angustia. Pedimos sinceramente comprensión al tribunal y ofrecemos una disculpa formal tanto al juez como a la parte demandante. Luego se volvió hacia mí e hizo una leve reverencia. Señora Heu, lo lamento profundamente. No soy la señora Heu, dije con firmeza, mi voz resonando en la sala silenciosa. Al menos legalmente, ya no. Y pronto, no lo seré en absoluto. Por favor, diríjase a mí como la señorita San. O simplemente, la demandante. El abogado se congeló a mitad de la frase. El público empezó a murmurar, y el ruido crecía cada segundo. La mirada de Fern se volvió filosa y venenosa, como una daga envenenada. El rostro del juez se endureció. Claramente, ya estaba harto del espectáculo. Esta es su última advertencia, dijo con severidad. No me importa quién sea usted, si alguien más interrumpe esta corte, será removido. Alguaciles, escolten al señor Heu a la galería pública. Y si vuelve a abrir la boca, sáquenlo de inmediato. Los alguaciles condujeron a Fern a la primera fila. Pero aún podía sentir sus ojos clavados en mi espalda como 2 agujas ardientes. No me giré. Solo enderecé los hombros y miré al frente. Mi abogado dio un paso adelante, tranquilo y enfocado. Su señoría, miembros del jurado, comenzó, nuestro caso contra la señorita Ivy Lynn se basa en 3 acusaciones principales, respaldadas por pruebas claras. Primero, difamación. Durante los últimos 2 años, la señorita Lynn ha difundido mentiras sobre mi clienta. Lo ha hecho por redes sociales, en fiestas privadas e incluso en su propio círculo de amistades. Sus palabras han dañado la reputación de mi clienta de muchas maneras. Hizo una pausa, luego continuó con claridad, estas acusaciones falsas incluyen, decir que mi clienta arruinó la relación de la señorita Lynn con el señor Heu, que forzó al señor Heu a casarse con ella mediante manipulación, que le fue infiel durante su matrimonio, que maltrató al personal doméstico, y lo más grave de todo, que provocó el aborto espontáneo de la señorita Lynn por celos. Se volvió hacia el juez y levantó varios archivos.
Hemos entregado capturas de publicaciones en línea, grabaciones de conversaciones privadas y declaraciones escritas de 3 testigos clave. Estos documentos están incluidos en los expedientes de prueba del 1 al 5. La sala del tribunal estalló en caos. Todos en la galería murmuraban, jadeaban, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. El triángulo amoroso entre Ferngeu, Ivy Lynn y yo, la llamada esposa intrusa que supuestamente se había metido a la fuerza en la familia Heu, siempre había sido un chisme jugoso en nuestro círculo social. La gente hablaba a mis espaldas, pero no tenían idea de hasta dónde había llegado a Ivy Lynn. Nadie imaginaba que ella había estado operando desde las sombras todo este tiempo, sembrando mentiras una por una, con cuidado, hasta tejer una red tan fuerte que casi logra destruirme por completo. Mi abogado continuó, su voz ahora más fuerte, abriéndose paso entre el ruido. Segundo, dijo con firmeza, lesiones personales. El 15 de agosto del año pasado, la señorita Ivy Lynn se presentó por su propia voluntad en la casa de mi clienta en Genting Villa. Durante una pequeña discusión, ella provocó intencionalmente un altercado. Luego, se arrojó por las escaleras para hacer creer que mi clienta la había empujado. Quería que todos creyeran que había perdido un embarazo. Nuevos jadeos llenaron la sala. Esta acusación falsa trajo consecuencias terribles, continuó mi abogado. El señor Ferngeu y su familia le creyeron y atormentaron emocionalmente a mi clienta durante meses. La culparon, la insultaron, la aislaron, y sufrió tanto física como psicológicamente. Pero Ivy no se detuvo ahí, añadió con tono oscuro. Usó el incidente para volcar a la opinión pública en contra de mi clienta. Los chismes, los titulares, el odio en Internet, todo eso la llevó a una depresión profunda. Hizo una pausa, y luego señaló una pila de archivos. Hemos presentado como pruebas del 16 al 25, grabaciones completas de las cámaras de seguridad de ese día, donde se ve claramente a Ivy Lynn caminando hacia las escaleras y arrojándose por voluntad propia. También tenemos documentos médicos que prueban que nunca estuvo embarazada. De hecho, hemos incluido el informe falso del supuesto aborto espontáneo, emitido por un médico a quien ella sobornó. Y se adjuntan también los registros de terapia psicológica que mi clienta necesitó posteriormente. La sala volvió a rugir, embarazo falso, aborto falso. Alguien susurró, eso es una locura. Jamás pensé que la señora Heu fuera capaz de eso. SHH. Cállate. El señor Heu está justo ahí. Sentía la mirada de Fern quemándome la espalda como fuego. ¿Estaba enfadado? ¿Sorprendido? Tal vez ambas cosas. Pero ya no importaba. La voz de mi abogado se tornó más grave al presentar la última y más seria acusación. Tercero, y lo más grave, dijo solemnemente, la muerte del padre de mi clienta, causada por negligencia médica. El ambiente cambió. Se podía sentir como el aire en la sala se volvía más denso. El padre de mi clienta, el señor Sinodong, fue ingresado en el hospital Ranner el pasado diciembre. Sufrió un infarto, pero su condición se estabilizó. Pero la señorita Ivy Lynn utilizó la influencia de su familia sobre el hospital para intervenir. Sobornó a los médicos y enfermeros encargados del señor. Sí. Retrasaron la administración de la medicina necesaria. Alteraron los datos de sus signos vitales. Y debido a esa demora, su estado empeoró rápidamente. Murió, a pesar de que el equipo médico intentó salvarlo. Un silencio pesado llenó la sala. El padre de mi clienta era su única familia en el mundo. Ivy Lynn lo sabía. Y aún así, destruyó a la última persona que ella tenía. Por rencor. Por celos. Para asegurarse de que no quedara nada entre ella y el señor Heu. Alzó un nuevo conjunto de archivos. Las pruebas del 26 al 50 incluyen confesiones grabadas en secreto por el personal médico sobornado, verificadas por expertos forenses. Los registros hospitalarios originales alterados, proporcionados por un denunciante interno. Registros de tiempos que evidencian las demoras en la medicación, y grabaciones de video de la habitación del hospital. En una de esas grabaciones, se ve al señor. Sí, apenas consciente, susurrando el nombre de Ivy Lynn, y las palabras, ¿por qué? ¿Me haces daño?
La sala se quedó completamente en silencio. Ni un sonido. Ni una respiración. Incluso el simple acto del juez pasando una página sonó demasiado fuerte. El público, antes tan ansioso por los chismes, ahora permanecía congelado en shock. Ojos abiertos. Bocas entreabiertas. Todo había cambiado. Esto no era solo drama. No era solo otro triángulo amoroso malogrado. Esto era algo mucho más oscuro. Una mujer había llegado tan lejos en su obsesión por un hombre, que arruinó vidas, fingió embarazos, destruyó reputaciones, y hasta provocó una muerte. Ya no era una telenovela. Esto era real. Todo esto es mentira. No es verdad. Ella lo está inventando todo. La sala del tribunal había quedado completamente en silencio. Hasta que un sonido fuerte y agudo rompió la quietud. Ivy Lynn había recobrado el conocimiento de repente, o tal vez nunca se había desmayado realmente. Su rostro estaba blanco como un fantasma, y todo su cuerpo temblaba como una hoja bajo el viento. Las lágrimas le corrían por las mejillas, y parecía tan débil que podía desmoronarse en cualquier momento. Me señaló con los dedos temblorosos, su voz se quebraba, llena de pánico. Fern, tienes que creerme. Gritó desesperada. Fue Levisine. Ella me odiaba porque te quité de su lado. Ella está detrás de todo esto. Lo inventó todo. Quiere arruinarme. Quiere verme muerta. Los videos son falsos. Las grabaciones están editadas. Debió haber sobornado a los testigos. Ella es malvada, Fern. La cruel aquí es ella. Lloraba como si se le partiera el alma, tambaleándose como si estuviera a punto de colapsar. Toda su actuación era desgarradora, igual que todas las otras veces en las que había recurrido a este tipo de dramatismo para hacer que Fern sintiera lástima por ella. Y en el pasado, siempre funcionaba. Él corría de inmediato a consolarla y luego me miraba a mí como si yo fuera el monstruo. Y, como era de esperarse, Fern se levantó de su asiento, como si fuera a ir hacia ella otra vez, pero el alguacil lo detuvo de inmediato. Se quedó congelado, mirando a Ivy con preocupación escrita en el rostro. En sus ojos se notaba el dolor, y quizás, incluso culpa. Pero entonces, por primera vez, me miró a mí. Y algo había cambiado. Sus ojos ya no estaban llenos solo de rabia o confusión. Había algo más profundo. Pánico, duda, tal vez incluso arrepentimiento. No me gritó como solía hacerlo. Simplemente me miró. De verdad me miró. Como si por fin estuviera viendo algo que antes había ignorado. Mi abogado se mantuvo sereno y firme. Se puso de pie y dijo con claridad: «Señorita Ivy Lynn, le ruego que tenga cuidado con sus palabras. Acaba de acusar a mi clienta de falsificar pruebas y mentir ante el tribunal. Eso, por sí solo, constituye difamación. Podemos presentar otra demanda por ello. Y en cuanto a su afirmación de que las pruebas son falsas, el tribunal designará expertos para revisarlo todo de manera exhaustiva. Cada grabación y documento que hemos entregado está verificado y tiene trazabilidad. Pueden soportar cualquier investigación». Luego su tono se volvió agudo, y miró directamente a Ivy. «Hace unos momentos, usted dijo, ella me odiaba por quitarte de su lado. ¿Está admitiendo aquí, ante el tribunal, que interfirió intencionalmente en el matrimonio de mi clienta con el señor Heu? Esa declaración respalda nuestro argumento de que actuó por celos y trató de destruir su relación». Ivy se quedó congelada. Su llanto se detuvo de golpe y el color desapareció de su rostro. No había querido decir eso en voz alta, y ahora se le había vuelto en contra. Su arrebato emocional acababa de fortalecernos. El juez golpeó con fuerza el mazo. «Señorita Ivy Lynn, contrólese. Esto es un tribunal, no un escenario de teatro. Si sigue haciendo acusaciones infundadas o interrumpiendo el proceso, tomaremos medidas disciplinarias. Abogado defensor, por favor, oriente a su clienta». El abogado de Ivy se notaba nervioso, con gotas de sudor en la frente. Se inclinó hacia ella y le susurró algo, intentando calmarla. Ivy se encorvó sobre el estrado, con los hombros sacudidos por un llanto aún más fuerte, pero esta vez, sus lágrimas no eran por tristeza, sino por miedo.
El resto del juicio continuó bajo un silencio denso, como si toda la sala contuviera la respiración. Mi abogado siguió presentando el caso, una prueba sólida tras otra. Sus palabras eran claras y contundentes, y cada nuevo argumento se sentía como un martillazo sobre la mesa. Con cada golpe, Ivy Lynn se encogía más, y hasta el rostro de Fern se volvía más pálido con cada minuto. Mientras tanto, el abogado de Ivy claramente estaba perdiendo terreno. Intentaba argumentar que las pruebas podrían no ser confiables, que los testigos quizá fueron presionados. Pero su defensa era débil. Lo único que realmente podía decir era que Ivy era una buena persona y que no parecía capaz de algo tan cruel. Pero eso no era suficiente. El tiempo pasaba lentamente. La sala del tribunal se sentía fría, como si el aire acondicionado estuviera demasiado alto, pero nadie decía una palabra al respecto. Todos estaban concentrados, tensos, observando con atención. Mientras la verdad comenzaba a imponerse sobre las mentiras. La sala del tribunal se sentía helada, como si el frío se me hubiera metido hasta los huesos. Me quedé sentada en silencio, observando a Ivy Lynn llorar hasta que pareció quedarse vacía por dentro. Sus sollozos rebotaban en las paredes, débiles y desesperados. En la galería, vi a Fern sentado erguido, pero algo en él había cambiado. Sus ojos lucían vacíos. Como si estuviera perdido. Aún así, mantenía la espalda recta, como si se sostuviera solo por pura fuerza de voluntad. Los recuerdos de los últimos 5 años inundaron mi mente de golpe. Conocí a Fernheu hace 5 años. No fue un momento de cuento de hadas, ni amor a primera vista. Fue simplemente otra noche agitada en el club elegante donde trabajaba. Él era un VIP, rico, poderoso y muy conocido. Yo solo era la jefa de meseras, encargada de las salas privadas. Esa noche, estaba borracho y enfermo, vomitando por todas partes. Sus amigos ya lo habían abandonado, y yo me quedé, sin saber muy bien por qué. Pasé toda la noche ayudándolo, llevándole agua, limpiándolo, secándole el rostro. Fue incómodo y desordenado. Pero no me fui. Cuando despertó, sus ojos eran penetrantes, como si pudieran verme por dentro. Se veía cansado y algo molesto, pero me miró durante mucho rato. Luego preguntó, ¿cómo te llamas? Levi Sin, respondí en voz baja, con el corazón latiéndome con fuerza. Él repitió mi nombre, como probando cómo sonaba. Levi Sin, dijo suavemente. Gracias por anoche. Luego se levantó, dejó un cheque que casi me hizo saltar los ojos, y se marchó. Pensé que eso era todo. Un encuentro extraño, único. Pero un mes después, recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación GU. Me dijeron que me presentara en la oficina del CEO. Había sido contratada como asistente personal de Fern. Me quedé atónita. ¿Asistente de vida? Eso significaba encargarme de todo, sus comidas, su agenda, incluso cosas como prepararle la ropa o asegurarme de que tomara su medicina. Estaría disponible todo el tiempo. Estaba aterrada y, en el fondo, un poco emocionada. ¿Por qué un hombre como Fernheu elegiría a alguien como yo? Después, supe la verdad, y casi me eché a reír. Resulta que le recordaba a alguien. Solo por la forma de mi rostro, desde cierto ángulo. Me parecía a Ivy Lynn, la mujer que una vez amó pero nunca pudo tener. Ella se había ido del país para estudiar en el extranjero. Así que yo me convertí en su reemplazo. Su sustituta. Vivía en su enorme y fría mansión. Tenía un buen salario y un trabajo agotador. Memoricé todo lo que le gustaba y lo que odiaba, cuidaba cada detalle, y trataba de leer su estado de ánimo como si fuera el pronóstico del clima. Algunos días era amable. Otros, frío y distante. Y a veces, cuando estaba ebrio, me miraba a la cara y susurraba su nombre, Ivy. No sé en qué momento me enamoré de él. Tal vez fue la noche que tuvo un fuerte dolor de estómago y traté de cocinarle una papilla de mijo. No sabía muy bien, pero lo hice con cariño. Él frunció el ceño todo el tiempo, pero aún así se la terminó y murmuró, no está mal. O quizá fue cuando alguien lo acusó falsamente en el trabajo. Por pura suerte, encontré algo que lo ayudó a probar su inocencia. Fue la primera vez que me miró como si fuera más que una sombra.
dijo, no eres del todo inútil. Tal vez fue simplemente su apariencia, era tan apuesto. O tal vez fue la forma en que, después de tantos años, aún anhelaba profundamente a Ivy. Ese tipo de amor silencioso. Dolía solo con verlo. Amar a un hombre cuyo corazón le pertenece a otra es como prenderte fuego con la esperanza de que él sienta el calor. Pero fui una tonta. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si me mantenía cerca, si me parecía a ella, algún día le importaría. Que tal vez me guardaría aunque fuera un pequeño espacio en su corazón. Me equivoqué. Mucho. El día que Ivy Lynn regresó fue como si explotara una bomba. Todo lo que había construido con tanto cuidado, cada pedacito de paz frágil, se vino abajo en segundos. Regresó radiante, ahora famosa, una reconocida diseñadora de moda. Entró con confianza, belleza y una sonrisa que dejaba claro que venía a ganar. Y Fern. Fue como si alguien encendiera una luz dentro de él. Ella era su luna brillante, y yo solo era una mota de polvo en su resplandor. Empezó a llegar tarde a casa, con aromas de perfumes que no eran míos. Su teléfono vibraba con mensajes ocultos, protegidos con contraseñas. La forma en que me miraba cambió, más fría, más lejana. Ya no necesitaba a una sustituta. Ivy, la verdadera, había vuelto. Aún así, traté de aguantar. Usé hasta la última gota de fuerza que tenía. Lo di todo, mi orgullo, mi corazón, mi esperanza. Pero en el fondo, ya lo sabía. Había perdido. Esa noche, Fern volvió a casa tarde otra vez. El aroma del perfume de Ivy Lynn se aferraba a su cuerpo como una segunda piel. Me dolía el corazón, pero aún así reuní el valor para pararme frente a la puerta y bloquear su paso. Fern G.U., dije con la voz temblorosa, ¿podemos hablar? Él aflojó su corbata, con el rostro completamente cansado y una expresión claramente molesta. ¿Hablar de qué, Levi? Estoy agotado. No me molestes. ¿Y qué hay de Ivy Lynn? Pregunté de repente, con lágrimas atoradas en la garganta. ¿Ella no te molesta? Sus ojos se enfriaron al instante, como si una capa de hielo cubriera su rostro. Levi Sim, dijo con dureza, conoce tu lugar. Lo que haga a Ivy no es asunto tuyo. ¿Lugar? Solté una risa amarga mientras las lágrimas caían por mis mejillas. ¿Qué lugar tengo yo siquiera? Fern G.U., soy tu esposa. Tu esposa legal. Se rió con frialdad, como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿Esposa? Se burló. Levi Sim, ¿ya olvidaste por qué nos casamos? Me quedé inmóvil, pero en el fondo, ya conocía la respuesta. Aún así, él se encargó de recordármelo, sin una pizca de suavidad en la voz. Nos casamos porque te parecías un poco a Ivy Lynn. En ese entonces, mi abuelo estaba gravemente enfermo. Quería una boda con una señorita G.U. para atraer la buena suerte. Pero Ivy estaba en el extranjero y no podíamos contactarla. Tú eras lo suficientemente parecida, obediente, barata y disponible. Así que conseguimos 2 certificados de matrimonio. Sin ceremonia. Sin votos. Solo papeleo. Sentí como mi corazón se desmoronaba mientras él seguía hablando, cada palabra más afilada que la anterior. No importa cuánto te esforzaras en estos 5 años, esa diferencia nunca se pudo llenar. Así que no olvides tu lugar. Haz lo que se espera de ti. Ahora que Ivy ha vuelto, debes comportarte aún mejor. Aún tienes el título de señora G.U., pero ni se te ocurra querer algo más. Porque si lo haces, se detuvo, con la mirada como cuchillos, no podrás soportar lo que viene después. No necesitaba escuchar más. En ese instante, escuché el sonido de mi corazón rompiéndose, como cristales estallando dentro de mi pecho. Desde esa noche, me mudé del dormitorio principal a una habitación de huéspedes lejos de él. Dejé de ser su esposa y me convertí en algo más parecido a una sirvienta que vivía en la casa. Cocinaba. Limpiaba. Cumplía con mis deberes en silencio. Me repetía a mí misma que aguantara un poco más. Cuando él se cansara de mí, o cuando Ivy quisiera ocupar oficialmente mi lugar, me iría. Tomaría el dinero que había ahorrado,
empacaría los pedazos de mi corazón roto y me iría lejos, muy lejos. Pero la vida no siempre te deja desaparecer en silencio. Incluso cuando me hice a un lado, Ivy Lynn no me dejó en paz. Seguía apareciendo, siempre con una sonrisa orgullosa en el rostro, actuando como si ya hubiese ganado. Se esforzaba por mostrar lo cercana que era a Fern. Presumía los regalos lujosos que él le daba, la exposición de arte privada que organizó solo para ella, incluso cómo la llevó a conocer a los ancianos en la casa ancestral de la familia Heu. Cada vez que aparecía, era como una cuchilla rompiéndome por dentro, lenta, dolorosa, constante. Aún así, lo soporté todo. Los susurros. Las miradas crueles. Permanecí en silencio. Hasta aquel día. Ese día, ella apareció de nuevo, con un informe médico en la mano. Fern, sorprendentemente, estaba en casa para la cena esa noche, algo raro ya. El ambiente era tan tenso y silencioso que casi se podía escuchar cada respiración. Entonces Ivy llegó, sonriendo dulcemente, con una caja de postres caros que, según ella, habían sido hechos especialmente para Fern. Su rostro se suavizó de inmediato al verla. Ella se volvió hacia mí, toda dulzura por fuera, pero veneno por dentro. Levi, dijo con una sonrisa fingida, no te has visto muy bien últimamente. ¿Estás bien? ¿Tal vez estás muy cansada? Pausó, y su sonrisa se volvió astuta. Después de todo, añadió con una voz suave, cargada de doble sentido, una mujer no está realmente completa sin un hijo, ¿cierto? El corazón se me hundió. Fern me miró con el ceño ligeramente fruncido. Sabía que no le gustaban los niños, le parecían molestos. Pero su abuelo siempre había querido un bisnieto. Esa fue una de las razones por las que Fern eligió casarse con alguien a quien pudiera controlar. Alguien que pudiera darle un hijo. Pero yo no lo hice. No en 5 años. Y sabía que la familia Heu ya comenzaba a murmurar a mis espaldas. Entonces Ivy sacó lentamente un documento de su bolso de diseñador y lo deslizó hacia mí. Hermana Levi, dijo dulcemente, no te enojes conmigo. Solo estoy preocupada por ti. Le pedí a uno de los mejores médicos, es famoso incluso en el extranjero, que revisara nuevamente tu informe médico del Hospital Runner. Hizo otra pausa, con una expresión cuidadosamente calculada para parecer preocupada y amable. Pero sus ojos brillaban con otra cosa. Victoria. Poder. Y en ese momento silencioso, supe que lo que fuera que estuviera escrito en ese papel iba a destrozarme. El doctor me miró con seriedad y dijo, tienes una condición llamada hiperplasia uterina congénita, y el revestimiento de tu útero es muy delgado. Como una hoja de papel. Me temo que, tener un bebé propio podría no ser posible. ¿Qué? El rostro de Fern se volvió completamente pálido. Le arrebató el informe de las manos al doctor, con los ojos abiertos de par en par por el shock. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Todo mi cuerpo se congeló, como si hubiera caído en un lago helado. No. Este informe tiene que estar equivocado, susurré, negando con la cabeza. Es falso. Tiene que serlo. Mis chequeos médicos siempre han salido normales. Pero antes de que pudiera decir algo más, Fern me interrumpió bruscamente. Fern, escucha, basta. Me cortó. Sus ojos repasaban rápidamente el informe. Su expresión cambió, su rostro se volvió frío, decepcionado. Como si estuviera mirando a una extraña. Y peor aún, vi un destello de asco en sus ojos. ¿Qué más quieres decir, Levi? Preguntó con frialdad. Lo miré, pero no pude pronunciar palabra. Tenía la garganta cerrada. Sabía que no importaba lo que dijera. No me creería. No por encima de Ivy Lynn. Cuando se trataba de nosotras dos, Fern siempre confiaba más en ella. No te enojes con Levi, dijo a Ivy Lynn suavemente, apareciendo justo en el momento perfecto. Parecía estar intentando ser amable y comprensiva. Ella no quiso que esto pasara. Es solo que, suspira, el abuelo Hugh ya está muy mayor, y de verdad quiere tener un bisnieto antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Sus palabras fueron como echar sal en una herida abierta.
Vi el rostro de Fern endurecerse aún más. Ya no quedaba calidez en sus ojos, solo frustración y decepción. No puede tener hijos, dijo con frialdad, como si esas 3 palabras fueran una sentencia de muerte. Has perdido hasta el último valor que tenías. Y en ese instante, mi cuerpo entero se entumeció. No sentía nada. Era como si mi sangre se hubiera congelado en las venas. Vi cómo los labios de Ivy Lynn se curvaban en una sonrisa casi imperceptible. Estaba orgullosa de lo que había hecho. ¿Y Fern? Sus ojos estaban llenos de repulsión. No sentía lástima, ni tristeza, solo rechazo absoluto. 5 años. Lo había amado en silencio durante 5 largos años. Aguanté todo. Nunca pedí nada a cambio. Y al final, esos 5 años se borraron con una sola frase: ya no tienes ni ese último valor. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No mucho después, los problemas cardíacos de mi padre empeoraron. Se enteró de lo que había pasado con la familia GU y del falso informe médico. Estaba tan enojado y angustiado que terminó en el hospital. Me quedé a su lado día y noche, sin siquiera cambiarme de ropa. Lo observaba acostado en esa cama, con el cabello más canoso, el rostro cansado y lleno de preocupación. Se me partía el alma. Es la única familia que me queda. No podía permitir que le pasara nada. Pero Ivy Lynn no se detuvo. Fue aún más allá. Mientras yo apenas podía mantenerme en pie cuidando a mi padre, ella ideó un nuevo plan: el incidente de la escalera. Ese día apareció de repente en la Villa Gentín. No quería verla. Solo quería estar con mi padre. Pero me bloqueó el paso y se acercó, susurrándome en un tono que solo yo podía oír. Le vi, dijo con una sonrisa helada: ¿por qué tu maldito padre no se ha muerto aún? Solo está ahí tirado, gastando dinero, ocupando una cama de hospital. ¿Y si le dieran el medicamento equivocado? ¿O si la ayuda llegara un poco demasiado tarde? En ese momento, mi sangre hirvió. Perdí todo el control. Si tocas a mi padre, a Ivy Lynn, te juro que lucharé con todo lo que tengo. No pude contenerme, la empujé. Ella soltó un pequeño grito y luego cayó hacia atrás, directo hacia las escaleras. Todo pasó tan rápido. Rodó por los escalones. La sangre empezó a manchar su vestido blanco. Se agarraba el vientre y se encogía, con el rostro pálido y lleno de dolor. Los sirvientes corrieron al escuchar su caída. Luego Fern irrumpió por la puerta. Lágrimas corrían por el rostro de Ivy mientras gritaba: Fern. El bebé. Nuestro bebé. Levi me empujó. Me odia. Fern ni siquiera se detuvo a pensar. Corrió hacia ella y la levantó, su rostro se oscureció al ver toda la sangre. Luego alzó la vista hacia mí, yo seguía congelada en las escaleras, y lo vi en sus ojos: odio puro. Levi Sin, gruñó, eres una mujer venenosa. En el hospital, llevaron a Ivy directo a cirugía de emergencia. Fern caminaba como una fiera por el pasillo, con los puños apretados, incapaz de quedarse quieto. Finalmente, salió el doctor, con expresión seria. Señor GU, lo siento. No pudimos salvar al bebé. La señorita Lynn ha tenido un aborto espontáneo. Fern golpeó la pared con el puño, gritando de rabia. El sonido retumbó en todo el pasillo. De repente, Fern se dio la vuelta y se lanzó hacia mí como una tormenta. Me quedé congelada en la esquina, demasiado asustada para moverme. Antes de que pudiera reaccionar, su gran mano se cerró con fuerza alrededor de mi cuello. Eres una mujer venenosa. Gritó, con el rostro torcido de furia. ¿Estás feliz ahora? Mataste a mi hijo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Su agarre era como de hierro. No podía respirar. Todo comenzó a oscurecerse. Arañaba sus manos, intentando liberarme, pero era inútil. No me soltaba. A nuestro alrededor, enfermeras y asistentes se quedaron paralizados, demasiado conmocionados y asustados para intervenir. Logré balbucear: Fern. ¿Lynn? No, no es. Cállate. Ladró, y luego me arrojó a un lado como si fuera basura.
Caí al suelo con fuerza, jadeando y tosiendo, con las manos en el cuello. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras luchaba por respirar. Levi-san, dijo con frialdad, de pie sobre mí. Sus ojos estaban llenos de odio, tan fríos que me helaban los huesos. Lárgate. No quiero volver a ver tu cara. Si lo hago, me aseguraré de que tú y tu padre moribundo sean enterrados juntos. Y añadió el golpe final: el tratamiento de tu padre en el hospital Runa termina ahora. La familia G1 no pagará ni un centavo más. Estás sola. Con eso, me dio la espalda y caminó hacia la sala de emergencias, sin una pizca de duda. Los guardias de seguridad de la familia G1 me sacaron del hospital como si fuera una perra callejera. Fueron corteses, pero firmes. Y así, de pronto, me encontré sola, de pie en la calle helada. El dolor en mi cuello no se comparaba con el que sentía en el pecho. Mi corazón parecía hecho pedazos. Miré mi teléfono. Apareció un nuevo mensaje del médico de mi padre: señorita San, la condición de su padre ha empeorado repentinamente. Necesita una cirugía cardíaca urgente. Por favor, venga a firmar el consentimiento y pagar el saldo restante de inmediato. Sentí que el mundo entero se me venía abajo. ¿Odiaba a Fern? Sí. Odiaba a Evelyn por lo cruel que era. Odiaba a Fern por ser tan despiadado. Pero más que nada, me odiaba a mí misma, por ser ciega, por ser débil, por confiar en las personas equivocadas. Me sequé las lágrimas y actué rápido. Vendí lo único que me quedaba, el pequeño departamento de mi madre. Era todo lo que ella me había dejado, pero lo entregué por un precio bajo, solo para conseguir el dinero a tiempo. Con el efectivo en mano, corrí de regreso al hospital, pagué las tarifas y firmé los papeles para la cirugía. Me temblaban las manos todo el tiempo. La operación duró horas. Me quedé en el pasillo como una estatua, mirando fijamente la luz sobre la puerta de cirugía. Solo pensaba: papá, por favor. Tienes que sobrevivir. No me dejes. Entonces, la luz se apagó. El doctor salió, quitándose la mascarilla. Su rostro estaba cargado de malas noticias. Lo siento, señorita San. Hicimos todo lo que pudimos. Pero el corazón de su padre era demasiado débil. Además, hubo algo extraño, como si hubiera recibido la medicación incorrecta. Eso provocó un cambio repentino en su estado. No lo logró. Lo siento mucho. Condolencias. Eso es lo que dicen cuando alguien muere. Pero no se sentía real. Me quedé ahí en silencio. El mundo a mi alrededor se volvió gris y sin sonido. No lloré. No podía. Solo entré a la habitación, entumecida, y vi el cuerpo de mi padre bajo la sábana blanca del hospital. Se veía tan pequeño, tan frágil, como una hoja seca en el viento. Tomé su mano fría entre las mías y apoyé mi rostro sobre ella. Papá. No fui lo suficientemente buena. Lo siento. El día que lo enterramos, el cielo estaba gris. Una lluvia suave y fría caía como si llorara conmigo. Solo vinieron unas pocas personas, algunos viejos amigos suyos, un par de parientes. Ni una sola persona de la familia Geo apareció. Ni siquiera Fern. No llamó, no envió un mensaje. Probablemente estaba demasiado ocupado consolando a Evelyn. Después del funeral, regresé a la fría y vacía villa en Easy Cloud Peak. Los sirvientes me miraban como si dieran lástima. Nadie habló. Nadie ofreció consuelo. En el fondo sabía, esta ya no era mi casa. En realidad, nunca lo fue. Me encerré en mi habitación. No comí, no bebí. Me senté junto a la ventana, mirando el cielo gris. Fue entonces cuando algo empezó a crecer dentro de mí. Un odio tan fuerte que sentía que me ahogaba. Se enredaba en mi corazón como enredaderas, alimentándose de mi dolor. A Evelyn. Ferngeu. Ustedes mataron a mi padre. Trabajaron juntos para destruir a la única persona que me quedaba. Iban a pagar por eso. Ya lloré todas las lágrimas que tenía. Ahora.
Lo único que me queda es la venganza. Y empieza con un paso: dejar a la familia Geu para siempre. Fui a buscar a Fern Geu yo misma. Estaba en el estudio, sentado frente a su computadora. Su rostro se veía cansado y frío. Cuando me vio entrar, frunció el ceño de inmediato, como si incluso verme le causara repulsión. ¿Qué haces aquí, Fern?, le pregunté con calma, con una voz firme. Mis ojos no mostraban ninguna emoción. Ya no sentía nada. Vamos a divorciarnos. Sus ojos se abrieron un poco. No esperaba que yo lo dijera primero. Por un segundo, algo extraño pasó por su rostro, quizás sorpresa, quizás otra cosa, pero desapareció tan rápido que no pude descifrarlo. Al siguiente segundo, volvió su frialdad habitual. ¿Divorcio?, se burló. Levi-san, ¿qué clase de juego estás jugando ahora? ¿Intentas que te persiga? No es un juego, respondí con sencillez. Saqué los papeles de divorcio que ya había preparado y los coloqué sobre su escritorio. Fírmalo. No tomaré nada. Ni un centavo de la familia Geu. Solo mis cosas personales. El acuerdo era claro y sencillo. Renunciaba a todo, ninguna reclamación sobre el dinero, las propiedades ni nada del matrimonio. Solo mi ropa, mis pocas pertenencias privadas y mi libertad. Él tomó los papeles y los leyó despacio. Cuanto más leía, más se fruncía su ceño. Luego me miró con intensidad, como si intentara verme por dentro. ¿De verdad estás dispuesta a irte sin nada? Aquí no hay nada que valga la pena conservar, respondí con una pequeña y amarga sonrisa. Todo en esta familia ahora me parece sucio. Su rostro se oscureció de inmediato. Levi, dijo, casi como una advertencia. Solo fírmalo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Una vez que lo hagas, me iré hoy mismo. Desde ahora, tú por tu camino y yo por el mío. Tú e Ivy Lin pueden hacer lo que quieran. Ya no me importará. Me observó durante un largo momento. El aire entre nosotros se volvió denso y pesado. Luego, sin decir una palabra más, tomó el bolígrafo y firmó su nombre con un trazo decidido, rápido, arrogante, lleno de soberbia. Lárgate, dijo con frialdad. Y recuerda, tú fuiste quien quiso esto. Con los papeles firmados en la mano, no esperé. El proceso legal tomaría tiempo, pero no me importaba. Ese mismo día empaqué una sola maleta y dejé atrás la villa Cloud Peak para siempre. Me mudé a un pequeño y barato apartamento de alquiler. Era ruidoso, estrecho y mal aislado. Podía escuchar todo lo que hacían mis vecinos. Pero era silencioso en un sentido importante, nadie sabía que yo estaba allí. Nadie imaginaría que la exesposa de Fern Geu vivía en un lugar así. Entonces vino el paso 2, reunir pruebas. Sabía que no podía derribar a Ivy Lin, ni a las poderosas familias que la respaldaban, yo sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba dinero. Y necesitaba a los mejores abogados que pudiera encontrar. Así que vendí lo último que tenía de mi madre, una reliquia de jade. No valía una fortuna, pero fue suficiente para empezar. Con ese dinero contraté a un investigador privado, alguien conocido por trabajar en zonas grises pero confiable en los círculos correctos. Su nombre en clave era Viejo K. Le entregué todo lo que tenía, mis ahorros, el dinero del jade, incluso lo que pedí prestado. Encuentra todo sobre Ivy Lin, le dije. Quiero saber la verdad sobre ella. Especialmente todo lo relacionado con la muerte de mi padre. Ese informe médico falso. ¿Y qué pasó realmente con su aborto? La espera fue una tortura. Mientras trabajaba en varios empleos pequeños solo para sobrevivir, mantenía un ojo en Ivy Lin y Fern Geu. Como un fantasma, los observaba desde las sombras. Ni siquiera intentaban ocultarse. Hicieron pública su relación, de forma ruidosa y llamativa. Fer la llevaba a galas, entregas de premios y eventos empresariales. Le compraba casas lujosas y autos caros. Ayudó a construir su imagen y su carrera. Los medios lo llamaban una historia de amor, como habían superado todo para por fin estar juntos. Fern era retratado como el CEO leal, a Ivy como la mujer perfecta y elegante. La gente lo llamaba un cuento de hadas.
pero cada vez que veía su sonrisa en la pantalla, cada vez que lo veía a su lado, era como si me clavaran un hierro ardiente en el corazón. Solo podía pensar en el cuerpo frío de mi padre, y en lo estúpida que fui por amar a alguien como Fern. Y entonces, finalmente, el viejo K regresó con algo grande. Lo encontramos, dijo. Wang Bin, el médico que trató a mi padre en el hospital Runner, el que le recetó sus medicamentos, había renunciado en silencio y se había mudado al extranjero justo después de que mi padre muriera. Sin advertencias, sin avisos. Simplemente se fue. Y escucha esto, la cuenta bancaria de su esposa recibió una enorme transferencia. El dinero provenía de una empresa offshore. Una que rastreamos a través de varias capas. Todo conducía a un primo lejano de Ivy Lin. Y escucha esto, la ginecóloga que te hizo el examen físico y te dio ese informe falso fue compañera de secundaria de Ivy. Además, su hermano consiguió su trabajo gracias a las conexiones de la familia Lin. Mi corazón latía con fuerza. ¿Tenemos pruebas? ¿Algo sólido?, pregunté con la voz temblorosa. Olga soltó una bocanada de humo, con una expresión tranquila pero seria. No es fácil, dijo. No pudimos conseguir grabaciones de audio y las cámaras del hospital no cubren todo. Pero logré sobornar a una limpiadora que trabajaba en el área VIP del hospital. Se inclinó hacia mí. Esa limpiadora recuerda algo importante. El día del supuesto accidente de Ivy, la condición de tu padre empeoró repentinamente. Ella apareció en ese piso esa misma tarde y se quedó unos 10 minutos. El momento es sospechoso. Luego bajó aún más la voz. También hay algo raro en la historia del aborto de Ivy Lin. Solo una semana antes del incidente, tuvo un chequeo en un hospital privado. Según sus registros, nunca estuvo embarazada. Todo ese informe del aborto en el hospital Runner es completamente falso. Cada médico y enfermero que la atendió ese día recibió algo de parte de la familia Lin después. Dinero, regalos, lo que sea. Sentí una oleada de ira quemándome por dentro. El pecho me apretaba. Así que fue ella. Ivy Lin hizo esto. Ella mató a mi padre, y trató de culparme a mí. Sigue investigando, le dije a Olga, con la voz temblando de furia. No me importa cuánto cueste. Quiero pruebas sólidas, grabaciones, videos, testigos. Quiero evidencia que nadie pueda negar. Olga asintió. De acuerdo. Pero no será fácil. La familia Lin está encubriendo todo. Luego añadió, y me pediste que investigara a Fern Heu, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. Sí. ¿Qué hay sobre él? Olga sonrió levemente. Resulta que él también estaba investigando. Justo después de que tu padre falleciera, envió discretamente a gente para revisar los registros de medicamentos y los turnos del personal del hospital en ese momento. Pero alguien detuvo todo. Así de rápido, la investigación se cerró. ¿Él estaba investigando?, pregunté, sintiéndome confundida y herida a la vez. ¿Estaba intentando descubrir la verdad? ¿O solo quería limpiar el nombre de Ivy? Un dolor agudo atravesó mi pecho. Y luego, tan rápido como llegó, fue reemplazado por un vacío frío. Aunque hubiera encontrado algo, murmuré con amargura, aún así la eligió a ella. Él es la razón por la que mi padre perdió toda esperanza. No confío en él, y no quiero tener nada que ver con él. Nuestro único enfoque ahora es a Ivy Lin. Los días de espera se sentían eternos. Cada hora pasaba como si estuviera atrapada en un túnel oscuro sin salida. Me sentía como una cazadora escondida en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Y finalmente, después de que Olga gastara casi todo el dinero que le di y quemara cada conexión que teníamos, volvió con algo enorme. Lo tengo, dijo, con una voz llena de alivio y emoción. La pieza clave era el Dr. Wang Bin. Se había escapado al extranjero y tenía deudas graves de juego. Mi gente lo rastreó y le hizo una oferta que no pudo rechazar, dinero y una salida. Se dio y nos contó todo. Wang Bin dijo que Ivy Lin no fue directamente con él. Envió a alguien en su lugar, un intermediario. Ella quería que evitara que tu padre mejorara demasiado rápido.
Eso significaba alterar los medicamentos, darle dosis más pequeñas, retrasar las importantes. Y el día que tu padre murió, Ivy fue al hospital personalmente. Presionó a Wang Bin, le dijo que acelerara las cosas. Quería que tu padre desapareciera. Wang Bin tenía miedo. No quería matar a nadie, así que simplemente siguió retrasando el tratamiento de tu padre. Esa noche, tu papá sufrió un paro cardíaco. Y mientras los médicos trataban de salvarlo, el medicamento que podía haberle salvado la vida estaba guardado bajo llave en otra sala de farmacia. Tardaron demasiado en conseguirlo. No pudieron salvarlo. Entonces Oltka me entregó una pequeña unidad USB. Todo está aquí, dijo. Una videoconfesión de Wang Bin, una declaración escrita que firmó y un audio del intermediario de Ivy Lin transfiriendo el dinero y dando instrucciones. Apreté la unidad USB con fuerza. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Esta vez era pura rabia. Y por fin, tenía pruebas. Coches extraños seguían apareciendo cerca de mí, intentando acercarse. Solo gracias al equipo de seguridad que el abogado Chen Xiang había contratado logré mantenerme a salvo. Ellos siempre parecían ir un paso por delante, alejando cualquier peligro. Lo único que me mantenía en pie eran los recuerdos dolorosos del rostro de mi padre antes de morir, y el odio ardiente que llevaba en el corazón. Me repetía una y otra vez, Levi, no puedes rendirte. Debes mantenerte fuerte. Necesitas ver a Ivy Lin pagar por lo que hizo. Tienes que luchar por tu padre, con la ley, no con venganza. Y entonces, finalmente llegó el día que tanto había esperado, comenzó el juicio. Mientras la sala del tribunal caía en silencio, mi abogado, Chen Xiang, se puso de pie. Su voz era firme y poderosa, con una autoridad que retumbaba en cada palabra. Basándonos en la evidencia presentada, dijo, creemos que la acusada, la señora Ivy Lin, ha cometido varios delitos graves, difamación, agresión intencional, intento de daño en el incidente de la escalera y homicidio involuntario. Estas acciones no solo son ilegales, sino profundamente dañinas para la sociedad. Respiró hondo y continuó, con la voz cargada de emoción, este caso no trata solo sobre leyes. Trata sobre dignidad, verdad y justicia. Justicia para un padre que murió con dolor. Justicia para una hija falsamente acusada. Pedimos al tribunal que responsabilice plenamente a Ivy Lin y dicte la pena que merece. De repente, el abogado de Ivy Lin se levantó de golpe. Su rostro estaba rojo de rabia. Señoría, estas acusaciones no son más que suposiciones y ataques personales. Esa grabación clave, no tienen prueba de dónde proviene y pudo haber sido obtenida ilegalmente. Ni siquiera debería ser admitida como evidencia. Y Wang Bin, el supuesto testigo, ni siquiera está aquí, se esconde en el extranjero y tiene problemas con el juego. No se le puede confiar. Y en cuanto a la alteración de los registros médicos, no hay prueba de que Ivy Lin haya ordenado algo así. Es claramente una trampa. La sala volvió a quedarse en silencio cuando el juez habló con calma, objeción denegada. Este tribunal revisará cuidadosamente todas las pruebas y decidirá su valor. Si la defensa considera que alguna evidencia es ilegal, puede presentar pruebas o solicitar su exclusión formalmente. El abogado de Ivy Lin se quedó callado. No parecía tener nada más que decir. Fue entonces cuando Chen Xiang contraatacó. Se giró directamente hacia Ivy Lin, cuyo rostro había palidecido. Parecía nerviosa, casi al borde del colapso. Señora Ivy Lin, dijo, usted afirma que mi clienta, la señora Levi, la acusó falsamente, y sin embargo, también dijo que el señor Heu, abuelo de Fern, esperaba con ilusión tener un bisnieto. Pero también aseguró que sufrió un aborto por culpa de mi clienta. Si eso es cierto, y realmente estaba embarazada, ¿por qué la familia Heu mantuvo el embarazo en secreto? ¿Y por qué Fern Heu no se divorció de mi clienta después de un incidente tan grave? ¿No resulta extraño? ¿No hace que toda su historia suene poco creíble? Ivy Lin se puso nerviosa y miró rápidamente a su abogado. Objeción. Gritó su abogado. Está guiando al testigo. Objeción aceptada, dijo el juez. Por favor, tenga cuidado con sus preguntas, señor Chen. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho.
Chen Xiang había perforado la historia cuidadosamente construida de Ivy Lin. La gente en la sala empezó a murmurar. Los ojos que antes miraban a Ivy con simpatía ahora la observaban con desconfianza. Entonces Chen Xiang se irguió y volvió a dirigirse al juez. Señoría, dijo, haciendo una ligera reverencia, su voz ahora más suave pero llena de significado, este caso trata de más que la muerte de un hombre. El señor Sinodong era un anciano bondadoso. Vivía una vida tranquila. Nunca debió morir de una forma tan cruel y dolorosa. Su muerte destrozó a su única hija, la señora Levi Sen. Pero también rompió algo aún más importante, la dignidad de la vida misma y la integridad de nuestra ley. La sala volvió a quedar en silencio. Y en medio de ese silencio, sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez. La justicia por fin estaba al alcance. El mayor impacto llegó de la nada. El mismo día que Ivy Lin fue al hospital para amenazar al Dr. Wang Bin, pensó que estaba segura en el área VIP. Incluso hizo una llamada telefónica en voz alta allí mismo, en el pasillo, creyendo que nadie podía oírla. Lo que no sabía era que, en una de las habitaciones de lujo vacías cercanas, un paciente anterior había instalado en secreto un dispositivo de grabación oculto, probablemente por razones personales, y se lo olvidó. Ese aparato tenía una batería de larga duración y, por pura suerte, captó todo lo que Ivy dijo durante esa llamada. Me temblaban las manos cuando conecté la memoria USB a mi computadora portátil. Me puse los auriculares, y ahí estaba, su voz. Fría. Cruel. Tan familiar, pero ahora sonaba como un demonio susurrándome al oído. ¿Por qué ese viejo sigue vivo?, soltó con furia. ¿Te encargaste de Wang Bin o no? No me importa cómo lo hagas, solo asegúrate de que falle pronto. Y luego, con un veneno escalofriante en la voz, agregó, esa Levi Sen. Le haré sentir un dolor real. Su padre ya no está, veamos cómo piensa enfrentarse a mí ahora. No te preocupes por Fern. Mi tío cerró su investigación sobre Runner. Está enterrado en culpa. Cree todo lo que le digo. Un viejo patético y una sustituta barata, ¿cómo se atreven a pensar que pueden enfrentarse a mí? Sus palabras eran como veneno deslizándose por mis oídos. Todo mi cuerpo se quedó helado. Me aferré al borde de la mesa hasta que las uñas casi se me rompieron. No podía respirar. Era ella. Ya no había duda. Tenía la prueba. No perdí ni un segundo. Reuní todo, cada video, cada grabación, cada documento, y fui directo al único hombre que podría ayudarme, Chen Xiang, el abogado de mirada aguda y carácter firme, conocido por enfrentarse a los más poderosos sin pestañear. Le mostré todo, mi evidencia, mi historia, mi dolor y los años de odio que había guardado en el corazón. Se sentó en silencio, revisándolo todo, y luego ajustó lentamente sus gafas. Sus ojos, agudos y enfocados como los de un águila, se encontraron con los míos. Señorita Sen, dijo, esto no será fácil. Vas contra la familia Lin, y contra Fern Heu. Ivy no se quedará de brazos cruzados. Y Fern no permitirá que le pase nada a la mujer que ama. Lucharán con todo. Intentarán arruinarte, silenciarte, incluso hacerte desaparecer. Lo sé, respondí en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Pero no me importa. Solo quiero justicia. Por mi padre. Por los 5 años que me robaron. Aunque lo pierda todo, ¿qué más tengo que perder? Hizo una pausa, y luego extendió su mano. Está bien. Tomaré el caso. Vamos a ponerla tras las rejas. Presentar la demanda fue como empujar contra una muralla. En cuanto ingresamos el caso, enfrentamos resistencia, silenciosa pero poderosa. La familia Lin tenía raíces en todas partes, y su influencia era profunda. Pero Chen Xiang no se echó atrás. Movió todos sus contactos. Elevó el caso a un tribunal superior y contactó a grandes medios de comunicación. Pronto, los titulares se esparcieron como fuego. Madame Heu acusa a Ivy Lin, la luz blanca de Luna, de asesinar a su padre. El público enloqueció. La presión obligó al sistema a actuar, y el caso fue aceptado oficialmente. Lo que siguió fueron meses largos y agotadores.
Tuvimos que intercambiar pruebas, asistir a audiencias previas y lidiar con todo tipo de obstáculos legales. Ivy Lynn luchó con todo lo que tenía. Negó todo. Me acusó de mentir, de estar celosa, de inventarlo todo. Pagó a expertos para desacreditar las grabaciones y dijo que yo estaba mentalmente inestable. En Internet, todo empeoró. Trolls inundaron las redes con mentiras sobre mí, que había engañado, maltratado a empleadas domésticas, chantajeado a la familia Geu. Algunos incluso dijeron que la muerte de mi padre fue su propia culpa. Fern Geu usó el poder de su familia para contraatacar con fuerza. Trató de manipular al tribunal, interfirió en el juicio e incluso envió personas a seguirnos y amenazarnos a mí y a Chen Xiang. Tuve que estar en constante movimiento, sin quedarme mucho tiempo en un mismo lugar. Usaba sombreros y mascarillas en público. Mi teléfono no dejaba de sonar, lleno de mensajes de odio y amenazas anónimas. Incluso al caminar por una calle tranquila, sentía que me observaban. Durante ese tiempo, me sentía como un fantasma, apenas sosteniéndome, siempre a un paso de caer al abismo. Pero sin importar lo difícil que se pusiera, no pensaba rendirme. No hasta que se hiciera justicia. No importaba cuán poderosas fueran las conexiones de Ivy Lynn, ni lo bien que hablara o intentara esquivar la verdad, los hechos no podían ser ignorados. La evidencia era sólida y la ley, clara. La justicia puede tardar, pero siempre llega al final. Con eso, nuestra parte concluyó. La sala del tribunal quedó en silencio. Se podía sentir la tensión en el aire, tan densa que casi era difícil respirar. Todas las miradas se dirigieron al juez, quien miró directamente a Ivy Lynn. Acusada Ivy Lynn, dijo con firmeza, ¿tiene usted alguna declaración final en respuesta a las pruebas y acusaciones presentadas en su contra? Ivy se levantó lentamente. Su rostro estaba empapado en lágrimas y parecía tan pequeña y rota que algunos incluso pudieron haber sentido lástima por ella. Su señoría. Miembros del jurado. Su voz temblaba, cargada de emoción. Soy inocente. Lo juro, no sé nada de esto. Es Levi-san. Ella me odia. No soporta que Fern me eligiera a mí. No puede aceptar que yo sea la señora Geu ahora. Por eso ha estado tratando de destruirme. Lloró más fuerte, con las manos temblorosas. ¿Todas esas supuestas pruebas? Son falsas. Ella las inventó. Pagó a personas solo para hacerme quedar como culpable. Quiere verme muerta. Admito que sentí celos, susurró. Dije cosas feas. Pero, ¿lastimar a alguien? ¿Quitar una vida? Jamás. Ni siquiera mataría a una hormiga. Hizo una pausa y luego bajó la mirada. La muerte del tío Sim también me dolió. Pero no fue mi culpa. Fue un error del hospital. ¿Por qué me culpan a mí? Entonces, casi se desplomó entre sollozos, jadeando entre palabras. ¿Y el bebé? El bebé de Fernie mío. Ya no está. Así, sin más. Por su culpa. De pronto, me señaló directamente. Levi-san me empujó. Ella mató a mi hijo. Es ella quien debería estar en juicio, no yo. Un murmullo recorrió la sala. Su actuación, llena de llantos, manos temblorosas y palabras rotas, fue poderosa. La gente tiende naturalmente a proteger a quien parece frágil y llora con tanto dolor. Incluso Fern Geu, sentado en la primera fila, parecía afectado. Tenía los puños apretados, los nudillos blancos. Miraba a Ivy con una tormenta de emociones en los ojos, dolor, preocupación, y quizás incluso una chispa de duda. Especialmente cuando mencionó al bebé, su rostro se tensó aún más, frunciendo el ceño con fuerza. El juez golpeó su mazo con fuerza. Acusada a Ivy Lynn, cuide su lenguaje, dijo con severidad. Ahora, por última vez, ¿admite usted los crímenes de los que se le acusa? No admito nada. Gritó a Ivy, con la voz quebrada por la desesperación. Yo no hice esto. Soy inocente. La culpable es ella. De nuevo, me señaló con rabia. El juez apartó la mirada de ella, visiblemente perdiendo la paciencia,
y se dirigió a mi abogado. La parte demandante tiene algo más que presentar. Chen Hang me miró. Respiré hondo y asentí lentamente. Es hora, dije en voz baja. Chen Hang abrió la carpeta y sacó un pequeño objeto sellado en una bolsa de evidencia transparente, un diminuto dispositivo de grabación. Con él venía una transcripción impresa, sellada y certificada por una institución de confianza. Su señoría, miembros del jurado, comenzó con calma. Ahora presentamos nuestra última prueba clave, este dispositivo de grabación y su informe forense oficial. Lo levantó para que todos lo vieran. Este dispositivo fue encontrado en una habitación VIP vacía del Hospital Ranner. Ya hemos entregado la declaración del paciente anterior y el recibo que demuestra que el dispositivo fue comprado legalmente. No fue colocado para espiar, fue dejado por accidente. Pero comenzó a grabar automáticamente cuando alguien pasó cerca. Continuó, la grabación ha sido revisada cuidadosamente por el Centro Nacional de Autenticación de Materiales Audiovisuales. Es real, sin alteraciones y completamente precisa. En esta grabación, se escucha claramente a Ivy Lin hablando por teléfono en el pasillo del hospital el pasado diciembre. Se le escucha dando instrucciones, ordenando al personal del hospital que retrase el tratamiento a propósito. Esto prueba exactamente lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. Muestra que ella tenía la intención de dañar al señor Sinodong. No fue un error. Fue planeado. Solicitamos permiso al tribunal para reproducir las partes clave de la grabación, dijo Chen Hang con claridad. No. No pueden. Es falsa, completamente falsa, gritó de pronto a Ivy Lin, llena de pánico, mientras se levantaba bruscamente de su asiento, intentando evitar que se reprodujera. La sala del tribunal se congeló. Un alguacil corrió hacia ella y rápidamente la sujetó. El juez se mantuvo sereno, pero firme. Permiso concedido, dijo. Chen Hang se inclinó y presionó play en la computadora. Desde los altavoces de la sala salió una voz fría y afilada, una voz que todos reconocieron al instante. Era Ivy Lin, pero no la mujer llorosa e indefensa que acababa de suplicar compasión. Esa voz era cruel, llena de odio. ¿Por qué ese viejo tonto sigue respirando?, se escuchaba decir a Ivy con veneno. ¿Ya te encargaste de Wang Bin o no? No me importa cómo lo hagas, solo haz que falle rápido. ¿Y Levi? Haré que sufra en cuanto su padre desaparezca. Quiero ver si se atreve a desafiarme después de eso. No te preocupes por Fern. Mi tío cerró la investigación sobre Ranner. Está tan enterrado en culpa que creerá cualquier cosa que le diga. Es solo un viejo débil. ¿Y Levi? Una simple copia barata. ¿Cómo se atreve a pensar que puede competir conmigo? Cada palabra era como un cuchillo. Cada frase helaba la sangre de todos los presentes. Su tono era venenoso, frío y calculado. Y cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era aterrador. Se podía escuchar claramente la respiración de alguien al otro lado del salón. Todas las miradas se dirigieron a Ivy Lin. Se había desplomado en su silla como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Su rostro estaba pálido como el papel, sus labios temblaban, y todo su cuerpo se estremecía como una hoja en el viento. Miraba al vacío, con los ojos vidriosos y perdidos. Es falsa, susurró, como si ni ella misma lo creyera. Todo es falso. Pero el daño ya estaba hecho. El público comenzó a murmurar, incrédulo. Dios mío. ¿Era ella de verdad? ¿Planeó todo esto? ¿Por un hombre? Hizo que mataran al padre de alguien. ¿Qué clase de persona hace algo así? Y entonces, como una ola que cambia de dirección, todos miraron a Fern Heu. Fern estaba congelado, como si acabara de recibir la noticia del fin del mundo. Su rostro había perdido todo el color, sus facciones antes atractivas estaban ahora rígidas, sin vida. Miraba a Ivy como si ya no la reconociera. Sus manos temblaban sobre sus rodillas, y sus ojos, antes llenos de fuego, ahora estaban vacíos. Perdidos. Destrozados. Su rostro reflejaba incredulidad, horror y una tristeza profunda. Era la expresión de alguien que acaba de ser apuñalado por la persona en la que más confiaba. Lentamente, con dolor, Fern giró su cabeza y me miró.
Sus ojos se clavaron en los míos. Estaban llenos de culpa, sorpresa y una pregunta silenciosa y desesperada: ¿lo sabías? ¿Alguna vez me odiaste por creer en ella? Le devolví la mirada con calma. Ya no quedaba rabia. Solo quietud. Solo la fría verdad entre nosotros. Había esperado este momento por tanto tiempo, verlo darse cuenta de la verdad, verlo derrumbarse por culpa de ella, no por mí. Pero incluso ahora, no sentía satisfacción. Solo un vacío doloroso. Ya es demasiado tarde, Ferngeu, pensé en silencio. Demasiado tarde para arreglar nada. El juez golpeó con fuerza el mazo para silenciar el murmullo creciente. Debido a la aparición de pruebas nuevas y decisivas, anunció con severidad, y al comportamiento perturbador de la acusada Ivy Lynn, este tribunal tomará un receso. El panel judicial realizará una revisión final de todas las pruebas. El veredicto se emitirá en la próxima audiencia. Se levanta la sesión. El mazo cayó de nuevo. El drama judicial había hecho una pausa, pero en los corazones de todos, ya había terminado. Esa grabación había sellado el destino de Ivy Lynn. En cuanto el juez abandonó la sala, todo explotó en caos. La gente se puso de pie, empujó, habló al mismo tiempo. Los reporteros se arremolinaron como abejas, con cámaras destellando y gritos de preguntas. Corrieron hacia el frente, tratando de pasar entre los alguaciles. «Señorita San», gritó uno. «Lady San. ¿Cómo se siente en este momento?» Y así, de pronto, el foco se volvió hacia mí. Pero, ¿qué podía decir? Porque incluso después de todo esto, verdad, justicia, venganza, lo único que realmente sentía era cansancio. «Señorita Lynn, ¿puede explicar lo que contiene esta grabación?» «Señor Geu, ¿de verdad ha estado en la oscuridad todo este tiempo? ¿A quién va a apoyar?» Los destellos de las cámaras iluminaron la sala mientras los reporteros gritaban sus preguntas. Ivy Lynn, flanqueada por su abogada y rodeada por oficiales de la corte, mantenía la cabeza agachada. Lucía completamente perdida y en pánico. No respondió a nadie. En cambio, se escabulló rápidamente por una puerta lateral, como si huyera de la vergüenza. Ni siquiera fue capaz de mirar a nadie a los ojos. Ferngeu permanecía inmóvil entre el público, congelado como una estatua. Parecía que toda su energía lo había abandonado. Su asistente se inclinó para susurrarle algo con nerviosismo, tratando de hacerlo reaccionar. Pero él no se movió. Solo se quedó allí, mirándome con una expresión que no supe describir del todo, una mezcla de arrepentimiento, dolor y algo que se parecía mucho a la tristeza. Chen Sang y los guardias de seguridad me rodeaban de cerca, listos para escoltarme. Pero justo cuando pasaba junto a los asientos, Fern se levantó de golpe. Su voz se quebró al llamarme, le vi. Ya no era el hombre orgulloso que una vez conocí. Su voz era suave, temblorosa, casi suplicante. Los guardias intervinieron de inmediato, formando un muro humano entre nosotros. Pero sus ojos, rojos y llenos de lágrimas, no dejaban de buscar los míos. Le vi, repitió, con la voz quebrada. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. ¿Cómo pudo Ivy hacer algo así? Lo siento. Me equivoqué. De verdad. Me equivoqué mucho. Extendió su mano hacia mí, como queriendo aferrarse, como si necesitara que le creyera. Esa misma mano que una vez me hizo sentir segura. También me hirió, me empujó al límite y casi me destruyó por completo. Me detuve. Lo miré. Su rostro era un desastre de dolor y culpa. Este momento, lo había imaginado tantas veces cuando estaba sola y rota. Solía soñar con que él por fin vería la verdad, que caería de rodillas y suplicaría perdón. Pero ahora, ¿qué estaba sucediendo? No sentía nada. Mi corazón era como tierra seca, frío, vacío y cansado. Ya no me quedaban lágrimas. Ferngeu, dije con calma, con voz plana y firme, tu disculpa no significa nada para mí. Decir lo siento no traerá de vuelta a mi padre. Decir que no sabías no borra todo lo que me hiciste durante estos 5 años. No cambia el hecho de que dejaste morir a mi padre solo para proteger a Ivy Lynn. Él seguía llorando,
y todo lo que sentí fue una amarga ironía. Guárdate tus lágrimas, le dije. Dáselas a Evelyn. Probablemente las necesitará donde va. Me di la vuelta sin decir nada más. No miré su rostro pálido y destrozado. No me detuve, ni siquiera cuando lo escuché gritar mi nombre detrás de mí como un animal herido. Le di. Pero no me giré. Ni una sola vez. Un mes después, el tribunal dio su veredicto final. Evelyn fue condenada a 12 años de prisión. Los cargos eran graves: culpable de difamación, intento de causar daño intencionado y provocar una muerte por negligencia. Su familia hizo de todo, usaron contactos, favores, presiones, para reducir la sentencia. Pero no hubo forma de escapar de la verdad. La grabación, junto con la indignación pública, aseguraron que el castigo se mantuviera firme. La vida perfecta que había construido se derrumbó en pedazos. No asistí a la audiencia final. Ese día, visité la tumba de mi padre con una copia del fallo del tribunal en la mano. En su lápida, su foto aún mostraba esa sonrisa tan suave y bondadosa. Me arrodillé, acariciando la piedra fría con los dedos. Mi voz se quebró al susurrar: «Papá, al fin ha recibido su castigo. Ya puedes descansar en paz. Tu hija estará bien. A partir de ahora, viviré una buena vida». La lluvia comenzó a caer suavemente, empapando mi cabello y mi rostro. No podía saber si eran lágrimas o solo gotas de lluvia, pero quizás ya no importaba. Después de cerrar todos los asuntos pendientes, tomé los papeles del divorcio firmados por Fern y fui sola a la oficina civil. No se lo dije. Dudo que hubiese venido de todas formas, probablemente ya no podría mirarme a los ojos. El proceso fue rápido. Simple. Y así, sin más, me alejé de todo. El funcionario en la ventanilla miró los papeles del divorcio, y luego me miró a mí, de pie, sola. Algo en su expresión cambió, como si de pronto entendiera quién era yo. Había una simpatía silenciosa en su mirada, mezclada con muchas cosas que no se dijeron. Pero no dijo una sola palabra. Simplemente estampó los papeles con un golpe fuerte y definitivo. Luego, sin hacer ningún comentario, me entregó 2 certificados de divorcio, de un color rojo oscuro. Uno era mío. El otro pertenecía a Fern Heu. Mientras observaba esas 3 palabras en la portada, certificado de divorcio, solté un suspiro largo y profundo. Fue como si un enorme peso que había estado cargando durante 5 años finalmente se hubiera desvanecido de mis hombros. Esa carga invisible me había aplastado por tanto tiempo, doblando mi espíritu, apagando mi alegría, y casi destruyéndome por completo. Pero ahora se había acabado. De verdad. Por fin. Salí del edificio de asuntos civiles. El cielo seguía gris, y una llovizna ligera caía con suavidad y constancia. Me quedé allí por un momento, sobre los escalones, dejando que la lluvia fresca me tocara el rostro, como un recordatorio amable de que todavía estaba aquí, todavía de pie. Entonces, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje. Solo 3 palabras, desde un número desconocido: «Lo siento mucho». No necesitaba preguntar de quién era. Ya lo sabía. Pero no bloqueé el número. Tampoco respondí. Simplemente guardé el teléfono de nuevo en mi bolsillo, abrí mi paraguas y caminé bajo la lluvia suave y neblinosa. Mis pasos se sentían más ligeros que en años. Un momento después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje del abogado Chen: «Señorita Shan, el señor Fern Heu está parado bajo la lluvia frente al apartamento donde solía vivir. Lleva allí casi 3 horas. Los guardias de seguridad intentaron pedirle que se fuera, pero se niega. ¿Desea que hagamos algo al respecto?». Miré la pantalla, y sin siquiera esforzarme, pude imaginarlo. Aquel hombre orgulloso y frío, que antes parecía intocable. Ahora estaba allí, bajo la lluvia, como un perro callejero empapado y perdido. El cabello mojado, la ropa pegada al cuerpo, sin paraguas. Solo, de pie, como si no tuviera a dónde ir. Quizás intentaba redimirse. Quizás esperaba ser perdonado. Pero la verdad, nada de eso importaba ya. Me detuve por un instante, bajo mi paraguas,
en medio de esa llovizna silenciosa. Luego, escribí una respuesta: abogado Chen, por favor dígale esto, el pronóstico del clima dice que lloverá por 3 días más. Eso fue todo. Mensaje enviado. Guardé el teléfono y miré hacia el cielo. Las nubes eran espesas y pesadas, y la lluvia seguía cayendo en hilos finos, casi invisibles, lavando la ciudad poco a poco. Lavando el dolor, la traición, la rabia y la tristeza que había cargado durante tanto tiempo. 5 años de sufrimiento. Borrados por la lluvia. Y así, sin darme cuenta, comenzó un nuevo capítulo en mi vida.